¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Durante los últimos días hemos sido testigos de dos puntos que vamos a profundizar con nuestro invitado. Uno, esta campaña que ha aparecido en medios, particularmente en redes sociales, en donde observamos a integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez, por supuesto Norma Piña, de manera muy afable, muy sencilla, muy relajados, ser entrevistados, mostrar las bondades del poder judicial, explicar sus diversas posturas, en una especie, no sé si llamarlo, definirle lavado de cara como tal, de personajes que de una u otra forma han sido sumamente cuestionados en los últimos meses. Y en el segundo punto, un nado sincronizado en donde intentan convencer ahora a la gente de que la reforma judicial no es la panacea, no va a acabar con la corrupción, ni mucho menos, cuando recuerdo que desde un principio se dijo que efectivamente, que no iba a acabar con la corrupción la reforma judicial, pero que era una especie de democratización. Vamos a profundizar sobre estos temas con mi querido Pedro Iniesta, analista, por supuesto, a quien saludo con muchísimo gusto. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, Jesús. No, hombre, el honrado siempre somos nosotros, querido Pedro. Pues yo te preguntaría, ¿sirve esta estrategia mediática a la Suprema Corte de Justicia en el marco de la reforma judicial? ¿Cómo entendemos que personajes que durante tantos años estuvieron alejados de los medios, que era imposible que te dieran una entrevista, que cuestionaron con dureza a Arturo Saldívar cuando se volvió una persona mediática a través de TikTok, ahora lleven a cabo este tipo de conductas? Pues me parece que no, en general, no le veo mucho futuro a esta campaña. Me parece que además de tardía, algo que ya has planteado anteriormente, también es poco auténtica, ¿no? Me recuerda mucho a la misma campaña de Xóchitl Gálvez, donde se mostraba a ella como un personaje que solita hizo un montón de cosas y entonces merece, ¿no? También esta parte de la palabra de merecer, ¿no? Entonces nos muestran a un poder judicial federal en donde sus integrantes merecen ese lugar precisamente por su trabajo de muchos años, por su carrera académica, también muchas veces se habla de ello, ¿no? Y que digamos, no es porque individualmente creamos que cada uno de ellos no lo merece, sino que el Poder Judicial termina discursivamente teniendo la función de premiar a determinados agentes en el discurso, ¿no? Agentes que tienen estas capacidades en vez de su verdadero objetivo, que es brindarnos justicia, ¿no? Entonces, me parece que esta idea de mejorar la imagen bajo estos argumentos del Poder Judicial, pues es herencia directa del neoliberalismo y eso la gente lo siente, independientemente de que le llamen neoliberalismo o no, sí se siente como una ficción que nos vengan a decir, ¿sabes qué? Es que nuestro esfuerzo y nuestras capacidades técnicas son lo que nos tiene acá y lo merecemos, defiéndenos porque por nuestros esfuerzos y por nuestras competencias también te vamos a defender a nosotros, que también es un presupuesto neoliberal, ¿no? Que la preparación académica iba a redituar en la voluntad política de los funcionarios públicos para beneficiarnos colectivamente, cosa que no es cierto, ¿no? O sea, ya sabemos, el neoliberalismo lo enseñó, nos lo enseñaron los expresidentes que vienen de Harvard, de Yale y de otros espacios, que la preparación académica no reditúa en la honestidad ni en la capacidad como funcionario público, ¿no? Entonces, yo creía que no va a funcionar, que no solo es tardía, sino inauténtica. Oye, ese punto que señalas, inauténtica, una cuestión que parece que no lo toman muy en cuenta. Parece que, como bien señalabas, yo recuerdo cuando empezó la llegada del neoliberalismo en México, particularmente con Carlos Salinas de Gortari, aunque bueno, Miguel de la Madrid ya se considera parte de ese ciclo, con Carlos Salinas de Gortari, ese vínculo precisamente con los grandes, con los medios de corporación, medios de comunicación grandotes, en donde se justificaba lo que bien señalas, Pedro, el echeleganismo, la meritocracia, pero sobre todo en donde la credibilidad y la autenticidad, pues simplemente eran desechadas. Sí, así es. Es bien interesante porque, digamos, no pueden dejar de evidenciar también lo que son y lo que defienden, ¿no? Ahorita estaba escuchando la entrevista que le hace esta chica a Norma Piña y que hace esta visita del Poder Judicial. No me acuerdo, es un apellido, la Gutiérrez, la Sánchez, no me acuerdo cuál es el apellido, pero es muy característico. Y termina diciendo
los problemas que tiene el Poder Judicial por dentro de la misma Norma Piña, ¿no? Diciendo que se tenía que aprender, se esforzó tanto que tenía que aprender incluso a tejer los expedientes y un montón de cosas, de experiencias que evidencian que en efecto los trabajadores del Poder Judicial se tienen que esforzar en un montón de cosas que no nos reditúan en la justicia, ¿no? Entonces, me parece que está bien, que es interesante que intenten abrirse, ¿no? El mismo ministro Saldívar en algún momento pues fue el ejemplo perfecto de cómo era necesario empezar que el Poder Judicial empezara a voltear hacia afuera, ¿no? Y me parece que van a empezar a toparse con pared cuando vean que este tipo de discursos ya no replican en la población, o que tienen que empezar a hacer otros planteamientos, que tienen que empezar a hacer otras acciones sobre todo, porque no nada más se trata de lo que digan, ¿no? Hace rato estaba viendo no sé si es reciente o es pasado, pero fue un video que se viralizó de un chico que es ciego, que está en el Consejo de la Judicatura Federal y que toca el código braille que está perdón, si es braille, el código braille que estaba en la puerta y decía que no decía entrada, sino decía baños, ¿no? Entonces me parece que esa es una muy buena manera de representar al Poder Judicial Federal, que formalmente incluye todos los problemas que tiene la justicia, no los niega, la misma reforma al sistema de justicia penal los acepta, pero en la práctica vuelve a las mismas formas de siempre para decir, ya estamos resolviendo los problemas de la justicia, pero a la gente no le sigue sin llegar, ¿no? Y eso es lo que tiene que empezar a ver, tiene que empezar a ser creativos, tienen que empezar a ir más allá de la ley, más allá de las funciones formales, para que a la gente pues le haga sentido su práctica jurídica como tal, y además que tengan la capacidad de comunicarse con nosotros más allá de estas formalidades que pues muchas veces no entendemos. ¿Por qué consideras tú, Pedro, desde tu expertise, que les costó o les ha costado tanto trabajo comunicarse con la gente? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo el ser votados o pensar en ser votados por la ciudadanía? Yo, yo creo que esto se refleja en la contradicción de sus mismos argumentos, ¿no? Pienso en que, por un lado, está esta parte del superesfuerzo individual que todo el mundo puede llegar. Hablan mucho de igualdad de género, hablan mucho de igualdad de oportunidades para la carrera judicial, ¿no? Pero por el otro lado siguen justificando que solo llegan los mejores, ¿no? Entonces, eso es una contradicción que tiene el academicismo en general, que aparenta que todo el mundo puede acceder a los conocimientos y a las capacidades técnicas, pero en la práctica en la práctica son selectivos, ¿no? Entonces, me parece que esa es la forma en la cual al final no terminan de conectar con la población, porque sí hablan de una profesionalización, me parece que es muy importante, pero no de qué manera esta profesionalización beneficia a la población, sino cómo justifica sus carreras judiciales, ¿no? Y eso pues no nos va a hacer sentido por más que ellos lo vean como justo, ¿no? Porque además también es una cosa de merecimiento, como te decía, ¿no? Hace rato estaba escuchando de la última reforma que se hizo de la carrera judicial, solo aceptan el 10% de los mejores en las listas de los concursos de oposición, en las listas para aplicar a jueces, ¿no? Entonces ahí, y ellos lo dicen como con mucho orgullo, ¿no? No se dan cuenta de esa contradicción exactamente en la cual, independientemente de que ellos merezcan o no, el 10% es muy poco, y la forma en la que ingresan este tipo de personas, pues no se puede evitar que no se vuelva elitista, ¿no? Otra cosa que también pensaba sobre la idea de la profesionalización, me parece que es muy noble y que es muy necesario pensar en la profesionalización del sistema de justicia y el sistema de seguridad en general en México, ¿no? Es algo bien necesario, pero también la manera en la que se implementa, la forma en la que el neoliberalismo resolvió la profesionalización fue a partir de decir, te voy a aceptar siempre y cuando tú vengas con tales conocimientos técnicos y tales títulos. La forma en la cual a mí me parece que sería mucho más sencillo, mucho más honesto y mucho más ético, es decir, voy a aceptar a todos y yo los voy a formar en las competencias que ellos requieren para ser buenos funcionarios públicos, ¿no? Y eso se ven ejemplos de policías en territorio, como la policía de acá de Nesa, en donde se guarda cierta fidelidad de los policías a las instituciones públicas porque les permiten crecer profesionalmente una vez que ingresan, no como condición para que ingresen, ¿no? Entonces me parece que no es malo pensar en la profesionalización, pero hay una profesionalización neoliberal, que es la que está basada en que tu propio esfuerzo individual va a llevarte a ese lugar. Eso lo tenemos que superar en todas las instituciones, más en el Poder Judicial ahorita. ¿Cómo valorarías o calificarías, querido, al Poder Judicial en este momento? ¿Por qué es tan necesaria esa reforma, Pedro?
Pues yo creo que es muy necesaria porque es muy evidente que las poblaciones no observan la justicia manifiesta en sus vidas cotidianas, ¿no? Los colectivos, las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, en realidad pasan muchos problemas para poder alcanzar justicia. Creo que es importante mencionar uno de los argumentos que es muy cierto, que muchas veces, por ejemplo, las luchas contra el ataque al medio ambiente y contra los derechos colectivos, muchas veces la Suprema Corte de Justicia sí asume, sí, cuando llegan ahí, sí suelen fallar en favor de la gente, ¿no? Y suelen ser casos muy mediatizados, suelen ser casos que llegan incluso a instancias internacionales y la Suprema Corte de Justicia sí reacciona como esperaríamos que reaccionaría éticamente, ¿no? Sin embargo, lo plantean como última opción, ¿no? La narrativa es, nosotros salimos cuando el Poder Judicial en su conjunto ya les falló un montón, ¿no? Entonces, no sé si se alcanza a dimensionar que la existencia de la Suprema Corte de Justicia dentro del Poder Judicial se justifica a partir de que todo el Poder Judicial falla, ¿no? Y solamente hasta que llega a casos de amparos o a las grandes salas de la Suprema Corte de Justicia se entiende la función, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo que tendrían que estar observando es por qué el Poder Judicial falla tan sistemáticamente que somos necesarios en casos que, pues, los juzgadores de tanto jueces como magistrados deberían de reaccionar ya de esta forma, ¿no? Pues yo creo que por eso es muy necesario, porque en realidad tenemos que empezar a otorgarle ese papel político que se niegan a aceptar los juzgadores a partir de sus decisiones desde abajo, ¿no? Desde el caso, por ejemplo, el que sonó mucho en el Estado de México, que aunque fue en el Poder Judicial del Estado de México, pero sonó mucho del juzgador que liberó a un presunto abusador sexual porque la niña menor de 10 años no supo decir la dirección correcta, ¿no? O sea, digamos, lo que tenemos que hacer es que estemos constantemente observando cómo actúan los jueces en la cotidianidad y no nada más cuando llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Por eso lo veo necesario. Te ha dado un nado sincronizado, querido Pedro, y tú lo has incluso denunciado, comentado en tu cuenta de X, corrígeme por favor, también en De Raíz se ha comentado mucho por parte de varios medios de comunicación, de varios comunicadores, quienes hablan constantemente de la reforma judicial como algo perjudicial, como algo que viene a trastocar en un momento dado los contrapesos particularmente, y que si se lleva a cabo es por revancha, por rencor por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que la Suprema Corte determinó echarle para atrás varias propuestas de ley, varias reformas, varias iniciativas al respecto. Eh, Se vende de repente en decir ahora es que la reforma judicial no va a cambiar nada de raíz, no va a cambiar nada de fondo. Esta narrativa, ¿qué busca desde un momento dado? ¿Desanimar al votante, responsabilizar en un momento dado al presidente de la República, minimizar la necesidad del cambio? Yo creo que esta tercera opción es lo más seguro, como minimizar la necesidad del cambio y como decir, justificar la existencia como tal, como ahorita está el Poder Judicial Federal, ¿no? Como una cosa, bueno, pues si tú no vas a cambiar los problemas que quizás sí empezamos a aceptar, en realidad no deberíamos cambiar nada, ¿no? Mejor nos quedamos así. Entonces yo creo que sí hay ahí un intento por, pues, desviar la atención, ¿no? O sea, me parece que lo correcto, incluso hasta por lógica de supervivencia, sería que ya desde hace tiempo, desde que se empezó a plantear la reforma judicial, Norma Piña y los demás ministros se hubieran planteado decir, vamos a negociar, ¿no? O sea, vamos a decirte, órale, te concedemos, por ejemplo, una cosa que estuvo muy mencionado fue que se niegan a reducirse el sueldo y se niegan a reducirse las prestaciones, pues vamos a concederte que nos vamos a reducir esto, pero tú integra más juzgadores, ¿no? Que es uno de los argumentos que Norma Piña ha dicho recientemente en estos medios de comunicación, que no porque se vaya a cambiar los juzgadores cada 3 años, va a hacerse más rápido los casos. Tiene un punto, es cierto, pero tampoco ofrece una voluntad política para que veamos que está interesada en que haya más juzgadores, ¿no? Cuando se habla otra vez de las narrativas, cuando se habla otra vez de la justificación del por qué están ahí, vuelve a decir es que están los mejores, ¿no? Vuelve a justificarse desde ahí, desde ese punto, y desde ese punto no conviene que haya más juzgadores, sino que haya menos porque lo importante es distinguirlos como los mejores, ¿no? Es una lógica que es más estructural que individual, lo que piensa Norma Piña como tal, ¿no? Oye, y en esta guerra de narrativas, creo, Pedro, se lanzó una fuerte, y tú lo sabes bien, una fuerte campaña durante toda la elección,
Se invirtió mucho dinero, por supuesto, se lanzaron campañas sucias, muy claras, muy precisas, ¿no? Narcopresidente, narcocandidata, bla, bla, todo ello. Pero a final de cuentas la gente decidió no hacerles caso, decidió tomar una determinación diferente y votar por lo que ellos consideraban que es lo más adecuado. ¿Se le está ganando la batalla cultural al neoliberalismo o es algo, o sientes que es algo momentáneo, basado sobre todo en lo que es la figura como tal de Andrés Manuel López Obrador y las mañaneras? Sí, creo que se le está ganando la batalla al neoliberalismo como tal. Quizás estamos en proceso de, yo no cantaría victoria todavía, pero digamos, todavía podría ser temporal, ¿no? Pero este poco eco que tienen estas narrativas individuales desde Xóchitl Gálvez hasta ahora Norma Piña y los demás ministros que se van a plantear como los más trabajadores del mundo, ¿no? Pues ya no hace eco precisamente porque ya no, ya sabemos que eh, yo no quiero despreciar el esfuerzo individual, ¿no? Es muy importante y sabemos que Claro. marca nuestras vidas y es tan importante que aunque conozcamos que no es el único factor, ninguno de nosotros se deja de esforzar, ¿no? O sea, es como algo, es algo claro, ¿no? Pero sí es como una ficción neoliberal el pensar que es el único factor que importa, ¿no? O sea, yo mismo pensaría en mi propia vida, decir, pues yo pude entrar a una universidad y pude entrar a un posgrado no nada más por hacer un examen y no nada más por aplicarme, sino porque además tuve un montón de trabajo atrás, mis padres desde chico, mi madre con el tema de los cuidados, o sea, al final, todas esas cosas ya están en el, como dices, en el sentido común y hoy en día pues ya nadie le hace eco la lógica neoliberal de la meritocracia absoluta, ¿no? Bueno, lo mismo, no quiere decir que el esfuerzo individual no sea importante, que no sea importante la profesionalización, pero desde el momento en el que ya te lo venden como la única razón por la cual los juzgadores tienen que estar en ese lugar, ya la gente ya no le va a hacer qué, ¿no? Oye, finalmente quedo, Pedro, y agradeciéndote de verdad, como siempre, que nos tomes la llamada, que nos aportes tanto en estas discusiones, en estas charlas. ¿Qué seguiría después de la reforma judicial? Eres Qué experto en bueno seguridad. Perdón, adelante. Qué bueno que lo planteas. Yo me quedaría todavía en el tema de justicia, seguridad sería una cosa gigantesca, ¿no? Pero me parece que yo veo la reforma judicial, muchos argumentos en contra de la reforma judicial es, bueno, ¿en dónde están resolviendo todos estos problemas en tu reforma? En efecto, en ningún lado dice que los jueces deben ser igualitarios siempre y no marca cómo van a ser, porque en realidad eso ya debería ser por sí mismo, ¿no? O sea, en términos generales, en ningún lugar se defiende legalmente que los jueces, ministros, juzgadores puedan ser pues, parciales a partir del recurso que reciben y lo hacen, ¿no? O datos saber las razones, ¿no? Pero entonces me parece que la otra opción, yo veo a la reforma judicial como una cosa importante, como un factor importante, un pretexto casi casi para empezar a observar a los juzgadores desde abajo como que te planteaba, ¿no? Es un incentivo, no a resolver por sí mismo. Entonces, lo que correspondería a partir de este momento de lograr la reforma judicial es que nosotros hagamos la chamba de revisar a los juzgadores en ese sentido. ¿No? Que permanentemente estemos en nuestro distrito o estemos frente a los juzgadores a nivel de la Suprema Corte. ¿No? O sea, esta reforma requiere la acción ciudadana posterior para que funcione. Si no, estamos observando a los juzgadores, van a convertirse en una lógica de cuotas, seguramente casi siempre termina pasando en el sistema político mexicano. ¿No? Entonces, pensaría más bien que lo que sigue es vigilar a los juzgadores detenidamente. Sí, a final de cuentas, si queremos más democracia, es también asumir la responsabilidad de esa democracia e involucrarnos en las decisiones como sociedad, ¿no? Exactamente, que es donde creo que es necesario que los jueces asuman su papel político, como ocurre en otras partes del mundo, ¿no? O sea, se habla mucho de Estados Unidos a nivel local, los juzgadores, más allá de que en algunos lugares se votan, pero más allá de eso, los juzgadores identifican muy bien sus posiciones frente al aborto, frente a la violencia, todos estos temas que en la cotidianidad sí nos afectan y no nada más las formalidades que le preocupan a la Suprema Corte de Justicia en la actualidad. Mi querido y admirado Pedro Iniesta, yo de verdad, como siempre, te agradezco que nos compartas tu conocimiento aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Jesús.